Buenas noches para los que se van conectando. Vamos a iniciar en 6 minutos. Julieta la llama. Buenas noches. Buenas noches. A las 6:06 damos inicio en 2 minutos.
Bueno, muchachos, muy buena noche. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dejarlas, si tienen dudas o inquietudes, las vamos a dejar para al finalizar la sesión. El día de hoy vamos a arrancar, como yo les había comentado en sesiones anteriores, vamos a arrancar con todo el tema de ya la fase uno. ¿Sí? En la fase uno vamos a encontrar la guía número uno y les voy a contar cómo está fundamentada, que viene generada en tres momentos. ¿Listo? Ahí les dejé un momentico la cámara para saludarlos y les voy contando. Recuerden que si ustedes no se conectan, pues no es obligatorio, ¿vale? Regálenme. Bueno, muchachos, entonces como les venía contando, no es obligatorio que ustedes estén en la sesión, tienen que verlas y tienen que entregar las actividades. El día de hoy me dediqué a calificar algunas actividades, ¿listo? Es decir, la uno ya todas están calificadas, hubo una persona que envió otra actividad, entonces coloqué que no estaba generada, que tenía que reenviarla, ya le va a dar la opción de reenvío, ¿listo? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y les pido un favor para los que de Tengo la pronto, olla de la arroz destapada, que no destapamos. eh, por favor, silencien los micrófonos, revisen que sus micrófonos estén silenciados, ¿listo? Eh, y bueno, entonces vamos a dar el ingreso por Sajuna. Esta guía, yo estuve revisándola y esta está bastante larga, ¿listo? Es decir, está como para aproximadamente el primer mes, ¿listo? Entonces, ojo, nosotros tenemos acá la fase uno, la fase de análisis, ¿no? Entonces, aquí vienen los temas que vamos a tocar y que vamos a abordar. Entonces, yo hoy voy a empezar a explicar este tema. Dentro de, si lo alcanzo a validar todo, dentro de 8 días arrancamos este y este dentro de 15 días. Y en cada tema les voy a decir qué es lo que tienen que entregar. ¿Listo? La guía uno tiene estas actividades para entregar actividades de aprendizaje AA1, AA2, AA1, AA2 y se debe tener en cuenta que vienen asociadas al componente técnico y al transversal. Por ejemplo, esta la tienen que entregar a mí, esta también es para mí, esta también es para mí, esta también es para mí y no más. Es decir, de todas estas competencias o entregables que ustedes tienen, técnicos son estas cuatro. ¿Listo? Entonces vamos por la guía. Y entonces vamos con la guía uno que corresponde a la fase uno. Como lo vimos en la sesión pasada, todas las guías se van a encontrar con eso. ¿Listo? Con el código del programa, nombre del programa, la competencia, entonces dentro de la competencia técnica o dentro del componente técnico, que es el mío, vamos a trabajar las competencias de reconocer recursos financieros de acuerdo con la metodología normativa y también los resultados de aprendizaje. Estos utilizar herramientas informáticas corresponden eh, a otra transversal. Regálenme un segundo.
Entonces, ¿dónde pongo yo? Y entonces acá esta competencia corresponde a una transversal, esta también corresponde a una transversal, y este resultado de aprendizaje es técnico. Identificar la legislación comercial, tributaria y contable. Y las palabras claves que vamos a ver, alistar herramientas tecnológicas TIC, esto es de TIC, listo, buenas prácticas y evaluar, optimizar los resultados, esto es de TIC, todo esto es de otra transversal. Las horas, la duración de las horas, para la parte técnica van a tener 240 horas. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está la bienvenida de la guía, bienvenida a esta guía de aprendizaje para fortalecer tus competencias en temas empresariales, contables, tecnológicos, que es la transversal, y comunicativos. A lo largo del curso contarán con la orientación de un instructor quien los acompaña en la adquisición de conocimientos y habilidades necesarios para implementar un programa de certificación según los estándares de procesos productivos. El contenido está disponible en la plataforma LMS del SENA para que tenga acceso continuo y estructurado a los recursos educativos. Acuérdense, muchachos, por favor, que nosotros, es decir, los instructores que ustedes van a tener en estas competencias, son instructores del componente, nosotros somos facilitadores de la formación. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que nosotros no vamos a entregarle acá a ustedes una clase magistral, ¿sí? Sino que, como yo les había comentado, nosotros, o ustedes más bien, van a ver las guías, ¿listo? Y nosotros vamos a explicar el material que está en las guías, porque es diferente a una formación presencial, ¿listo? Para que quede claro. Esta guía aprenderá sobre comerciantes, Cámara de Comercio, empresas, sociedades y su clasificación, lo que permitirá tener una visión amplia del contexto empresarial. También profundizará en los requisitos comerciales, de funcionamiento, laborales y tributarios que se deben cumplir para crear y formalizar una empresa con su tipo. Además, analizará normas internacionales de información financiera y el marco normativo correspondiente, entendiendo su relación con la planeación estratégica del proceso administrativo como parte inicial de la estandarización internacional. De esta manera podrá contribuir al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones desde una perspectiva contable y sólida. Entonces, por eso, o sea, más bien, esa es la razón de la cual, o por la cual, esta guía es bastante larga. ¿Listo? O sea, vamos a ver bastantes componentes. Legal vigente. Esta guía aplicará criterios para el registro de las transacciones contables, conocerá el marco conceptual contable, la clasificación y naturaleza de las cuentas, el principio de la partida doble y la ecuación contable. También identificará y clasificará los soportes contables y no contables que validan una transacción y permite su registro en los registros contables, generando así informes oportunos e indispensables. Regálame un segundo. Mientras tanto, Erika, cuéntame cuál es la duda. Sí, instructor, buenas tardes. Es la inquietud de las 240 horas, ¿eso a qué equivaldría en cuanto a días, semanas? ¿Hay una fecha estipulada como ¿Ustedes se para poder acuerdan cuando yo estudiar les todo el material de indiqué la formación? inducción? ¿Cuántas horas duraba una semana? Que yo les expliqué, Si mal no perdón, estoy, 48. exactamente. Entonces esa guía sería equivalente a lo de semanas, entonces esa guía es bastante larga. ¿Listo? Como les indiqué hace un rato. ¿Listo? Entonces sería dividir las 240 horas en 48, ahí con el número de semanas. Pero digamos Exactamente. que de ahí yo podré ¿Cuánto les da, distribuir para porfa? estudiar todo el material de formación. Regálenme un segundo, porfa.
Entonces, de igual forma, teniendo en cuenta, como yo les indiqué en la sesión pasada, yo les voy a ir indicando la actividad, teniendo en cuenta pues el material que vayamos despejando y las fechas de entrega de cada una de las actividades. ¿Listo? Listo. Entonces yo les daré sugerencias y en esas sugerencias les diré, yo les recomiendo, como una guía puede durar un mes, ¿sí? Entonces yo les diré, yo les recomiendo que esto lo vayan entregando dentro de 8 días para que no se cuelguen. Yo les recomiendo que esto lo vayan entregando tanto. Pero si la guía dura un mes, ustedes tendrán para entregar todas las actividades en un mes. ¿Listo? Listo. Listo, listo, instructor, Entonces, bueno, gracias. con gusto. Entonces volvamos acá a la guía. Entonces, la naturaleza contable, el principio de la partida doble, la ecuación contable. También identificará y clasificará los soportes contables y no contables que validan una transacción y permiten su registro en los libros contables, generando así informes útiles, oportunos y comprensibles para la toma de decisiones. Durante el proceso de aprendizaje, también desarrollará competencias en tecnologías de la información, de la informática. Entonces, esto ya es TICS, que es lo que yo les indico, que es la transversal. Se encargará del estudio del hardware de redes y software necesarios para procesar la información de forma autónoma y se convierte en una herramienta clave para la administración de métodos, técnicas y procesos en cualquier área productiva. Por último, se trabajará el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas. La comunicación es una experiencia inherente del ser humano que se manifiesta de forma verbal, entonces esto es para la transversal que ustedes van a ver de comunicación. ¿Listo? Formulación de las actividades de aprendizaje, como yo les indiqué en la sesión, en sesiones anteriores. eh, en el numeral 3 nosotros qué es lo que vamos a ver las actividades. ¿Listo? Para esta guía, como yo les indiqué, tenemos varias actividades, ¿no? Tenemos la actividad de reflexión inicial. Entonces, a continuación, observa el siguiente video de por qué crear empresas. En el caso 1, lo invitamos a reflexionar sobre los siguientes interrogantes. Defina con sus palabras el concepto de empresa, cuáles son los recursos que necesita para crear una empresa, cuáles son los aspectos más positivos y negativos que se deben observar para crear una empresa en Colombia. Este ejercicio tiene como finalidad guiarlo y motivarlo en la elaboración de evidencias planteadas para esta guía de aprendizaje. Por tal razón, no es calificable, pero es importante que comparta sus respuestas con el instructor. Entonces, muy seguramente lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es, pues, hacer como una pequeña socialización. ¿Listo? Actividad de contextualización. Identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Cuando se habla de gestión contable, una organización hace referencia al proceso meticuloso estructurado que permite registrar, clasificar y analizar la información financiera con el fin de facilitar las decisiones. Esta labor requiere tanto precisión técnica como precisión del entorno económico eh, y normativo. Constituye un eje fundamental sobre el cual se constituye la transparencia. Regálame un segundo, por favor. Bueno, entonces les venía contando, constituye el eje fundamental sobre el cual constituye la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad de cualquier unidad productiva a través de la aplicación adecuada de procedimientos contables, el manejo responsable de soportes y uso de herramientas, tecnologías. Se garantiza que cada movimiento económico quede debidamente sustentado y que los estados financieros se le ejecuten fielmente la realidad del negocio. Cabe destacar que este sondeo no es calificable, es simplemente una herramienta para guiar el proceso de enseñanza. Entonces, descripción de la actividad, sondeo de conocimientos previos, no calificable, donde la pueden encontrar en el ambiente LMS, sondeo, estrategias, sondeo de línea interactivo, material, no se requieren materiales, apoyo, material de apoyo no se requieren, y la duración de la actividad de 15
Aquí ya venimos con las actividades que ustedes deben entregar. Cuando yo indico de que ustedes deben entregar, ya estamos hablando las que vienen asociadas a la guía de formación. Entonces dice, la GA 21030, 3022, identificar la empresa según la normativa comercial, que esto es lo que vamos a empezar a ver. Descripción de la actividad dentro del proceso de formación. Como aprendiz se debe apuntar a un proyecto formativo, que en este caso consiste en aplicar la norma contable, tributaria, laboral, comercial y financiera con responsabilidad social y ética para, a través de una empresa didáctica del sector productivo, desarrollar las guías que van a quedar a partir de desafíos que se contemplan como retos para la evidencia. Debe tener en cuenta para dar inicio al proyecto formativo y revisar las evidencias en relación a la fase de análisis, que se debe hacer lectura y revisión del material formativo, desarrollo del mismo para partir del tránsito para cada una de las actividades. Ambiente, LMS, actividades de aprendizaje, material, normalización de la empresa, material de apoyo, guía y evidencias de aprendizaje. Entonces acá nos va a explicar. Para el presente desafío se debe tener los conceptos y sus generalidades, como comerciante, empresa, registro mercantil, sociedades y principios básicos de la administración. Tengan en cuenta que el objetivo del presente desafío es asesorar la creación y legalización de una empresa comercial. Con esta actividad se podrán fortalecer los conocimientos de fundamentación de empresas de respectiva legalización de acuerdo con la normatividad legal vigente. Para ello es importante recordar que empresa es toda aquella organización que ofrece bienes y servicios regularmente con propósitos económicos, por ello requiere una estructura específica de recursos para funcionar en el mercado de un país. En el ámbito empresarial, se observan empresas del sector primario, secundario y terciario con naturaleza de funcionamiento público-privado y asimismo, de acuerdo con los ingresos prescritos, pero se clasifican o se pueden clasificar en pequeñas, medianas y grandes, micro, según lo establecido en el decreto 957 del 2019. Es necesario para el proceso de aprendizaje que se apropien los conceptos y requisitos relacionados con el funcionamiento de las diferentes empresas y sociedades, la aplicación, normas contables, laborales, tributarias y normas internacionales de la información financiera, NIF, partiendo de su rol como asesor, su efectiva creación. Por esta razón, el proceso para la creación de infografías permite hacer una concerción de los conceptos básicos y generalidades para tener dicho proceso para garantizar las actividades. Revisar la lectura del componente formativo, consultar otras fuentes de información, explorar la página cámaradecomercio.org. Luego elabore un infograma con cada temática, 5 en total relacionado con los siguientes comerciantes, concepto de deberes y derechos, registro mercantil, deberes, actos mercantiles, rol de las cámaras de comercio, empresa, definición, clasificación, naturaleza y estructura, sociedad, concepto, clasificación, características, requisitos y constitución y liquidación, procesos, documentos para la creación, dirección, misión, visión, políticas, valores corporativos en un organigrama. Para saber cómo realizar un programa, allí está la guía de la elaboración del programa, instrumentos de evaluación, lista de chequeo, duración de la actividad 48 horas, y quiere decir que el objetivo de esa actividad es que ustedes la hagan en esta semana. ¿Listo? Para dar un poco respuesta a lo que decía la compañera, o a lo que decían o a lo que preguntaba más bien, ¿verdad? Para realizar esta bien, la actividad, que ya la vimos, evidencia tal, informe ejecutivo de constitución, legalización de empresas comerciales. Para crear empresas es importante conocer la normativa legal del proceso de formación. Por lo tanto, esta evidencia se elaborará un informe ejecutivo el cual contenga los lineamientos básicos para su presentación, selección y el tipo de empresa. Sociedad, dando respuesta a los resultados de aprendizaje asociados a los objetivos propuestos que permiten empoderar el desarrollo del rol como asesor, creación y legalización de una empresa comercial. Para ello, el informe descargue el anexo, informe ejecutivo, y elabore la actividad de acuerdo con las indicaciones allí presentadas. Para esta otra actividad tienen 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que para esta el informe son otras 48 horas, es decir, el objetivo es que desarrolle en la segunda semana. ¿Listo? Entonces, por hoy voy a explicar estas dos actividades
y ya la próxima clase explicaré esto. ¿Listo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dar inicio pues a lo que nos está pidiendo como tal la actividad. ¿Listo? Entonces me voy a volver para acá. Como yo les comentaba, pues lo que les voy a explicar es normatividad y formalización de las empresas. Introducción. El objetivo de este componente es fortalecer los conocimientos en las generalidades de los comerciantes, empresas, sociedades de registro mercantil y principios básicos de la administración con el fin de dar aplicabilidad a la norma legal vigente. Cabe resaltar que el aprendiz se encuentra en la capacidad de reconocer los procesos para la formalización de empresas en Colombia, observando las obligaciones comerciales, laborales, financieras y tributarias inherentes al desarrollo del objetivo social de una organización económica. De allí la importancia de analizar la normatividad establecida en el Código de Comercio, el Estatuto Tributario y el marco normativo de las normas internacionales de información financiera, con el objetivo, con el fin de emitir informes sólidos a los usuarios de la información financiera que reflejen la realidad de la empresa y contribuyan a la adecuada toma de decisiones. De igual forma, en el ámbito administrativo se abordan temas relacionados con la planeación estratégica, organización y control. Esto le permite al aprendiz dimensionar la importancia de la empresa y de esta manera desarrollar las estrategias que permitan dar cumplimiento con los objetivos organizacionales y financieros. Vamos a continuar. Comerciante. Antes de hablar de una empresa, sociedades y su clasificación, es importante enfocarse en el tema de comerciante, sus deberes, derechos y obligaciones, teniendo en cuenta que a partir de aquí empiezan a configurarse las actividades que se consideran mercantiles y son ejercidas por los comerciantes. Serán reflejadas en el momento de crear la empresa de acuerdo con el marco normativo vigente. En el concepto de comerciante, según el Código de Comercio, se define por el ejercicio profesional de actividades mercantiles independientes, y si se actúa directamente o a través de terceros, la calidad de comerciante se implica cumplir con ciertos criterios, como ese registro de Cámara de Comercio, la disponibilidad de un establecimiento abierto al público, con la globalización y el avance tecnológico y comercio ha evolucionado, dando paso a las estrategias de marketing innovadoras en el auge del comercio electrónico. ¿Qué quiere decir esto o a qué hace referencia? Que se debe tener muy presente eh, qué es comerciante y cuál es la característica de esto. ¿Listo? Regálenme un segundo. Listo, perdón. Eh, entonces, bueno, vamos a ver este video si no está tan largo. ¿Están en el video? Sí, Sí, señor. señor. No se escucha. ¿Me escucha? Bueno, entonces, bueno, eso se los voy a dejar para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Entonces, igual está bien pequeñito, indica cuál es la característica
la característica de los comerciantes. ¿Qué es lo que se debe hacer inicialmente? Se debe matricularse en el registro mercantil y tengan muy presente algo. Crear empresa en Colombia es muy sencillo, es muy fácil. Lo que se debe identificar es si se puede mantener o no. ¿Listo? Si se puede mantener o no la empresa. ¿Listo? Entonces, bueno. Lo segundo, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley lo exige. Es decir, la ley indica que se deben generar unos libros, que es el libro de socios y los libros contables. Los libros contables, pues ya no se ejecutan por los software. ¿Qué pasa? Si yo tengo un registro, un libro, debo de llevar los dos, un libro de socios, y si no lo registro, eso puede dar sanciones. De hecho, hace unos meses atrás, la Cámara de Comercio estaba buscando algunos comerciantes para sancionarlos porque no registraron el libro. ¿Listo? Entonces los libros son un insumo evidentemente muy importante en todo este tema, ¿no? Tercero, también eh, llevar los libros de contabilidad, ¿listo? Que era lo que veníamos o yo les venía comentando hace un momento, ¿listo? También tener los libros de contabilidad, que como yo les indico, pues ya básicamente se dan por los software contables conforme a la normatividad legal vigente, que ya las vamos a ver. Conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos pues que relacionen, por ejemplo, facturas o temas asociados a, a lo que requiera el negocio ya en mano. ¿Listo? Denunciar ante un juez competente la cesación y el pago corriente de las obligaciones comerciales. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento pues la empresa va a dejar de operar, pues tiene que informar al juez por si tiene algunas obligaciones por pagar o no. ¿Listo? En el tema de la disolución. Tengan en cuenta lo que yo les digo. Crear empresa en Colombia es muy sencillo. El problema es mantenerse o no tener presente las obligaciones que tiene el crear empresa. ¿Listo? Tenerse de ejecutar actos de competencia desleal también es otra característica. ¿Listo? Y bueno, pues respecto o con relación a lo último, ¿qué se debe tener en cuenta? Se debe tener en cuenta lo siguiente. Además de considerar lo dispuesto en el Código de Comercio, la Secretaría del Senado en el 2020 también se considera lo dispuesto por las normas, eh, donde se especifican las acciones que se consideran competencia desleal, como cuáles se pueden considerar competencia desleal. Actos de desviación de la clientela, actos de desorganización, actos de confusión, actos de engaño, actos de desacreditamiento, actos de comparación, actos de imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura comercial, violación de las normas,
y pactos desleales. También se debe tener en cuenta los trámites legales para ejercer el comercio. Como yo les indicaba, eh, ustedes deben de cuenta que deben de tener en cuenta que crear empresa es muy sencillo. El problema es mantener. ¿Listo? Listo. Entonces, porque de allí se vienen unos requisitos comerciales, tributarios y laborales. Listo, este video, que ustedes lo ven. Registro mercantil. El registro mercantil se tramita ante la Cámara de Comercio y su principal objetivo es identificar a los comerciantes y a los establecimientos de comercio. Muchas veces les indican a ustedes, no, si quiere que hagamos ese contrato, por favor, tiene que tener cámara de comercio. Entonces eso me identifica a mí como comerciante. Por ende, al inscribirse se otorga la calidad de comerciante. Asimismo, se registran todos los actos, libros, documentos por respecto a los cuales se exige la formalidad, teniendo en cuenta la Secretaría del Senado. Para realizar la inscripción es importante identificar el tipo de empresa y sociedad que se va a registrar. Entonces ya ustedes lo van a ver más adelante. Está la sociedad anónima, la limitada, la comandita por acciones, entre otras. Y ustedes, pues dependiendo de lo que quieran con la empresa, entre otras tenemos también, eh, tenemos la sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, o ustedes pueden decidir si es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Listo? Dependiendo de qué, pues del objeto social que le quieran dar a esa compañía. ¿Listo? Entonces, bien, tienen que tener en cuenta el RUT, el registro único tributario. Antes tocaba sacarlo ante la DIAN. Ahora, en el momento que ustedes van a sacar la Cámara de Comercio, pues ya la Cámara de Comercio es la encargada de hacer este trámite. ¿Listo? Eh, en el RUT, pues se le entrega a ustedes el registro, el NIT, que es el número de identificación tributaria, y es como, por decirlo así, la cédula del comerciante o que va a tener el comerciante para efectos tributarios. ¿Listo? Muchas veces puede ser la misma cédula dependiendo del tipo de sociedad o en otras ecuaciones, si es una persona jurídica, pues tiene un número totalmente diferente. Debe identificar muy bien el código CIU. El código CIU se entrega para validar la actividad comercial que va a desarrollar el comerciante. ¿Listo? Viene enfocado en esto, el CIU. Entonces, ustedes cuando vayan a crear la empresa tienen que identificar qué es lo que la empresa se va a dedicar a hacer para desarrollar pues todo este tema. Pueden identificar, yo puedo ser un comerciante como persona natural o puedo ser un comerciante como persona jurídica. ¿De qué depende? De cuáles son las características que le van a beneficiar más. O sea, ¿usted qué necesita más? ¿Qué le conviene más? ¿Ser una persona natural o una persona jurídica? Pues ustedes dicen, no sé, ¿de qué dependerá? Tal vez de los ingresos que perciban, porque si ya desde cuando lo empecemos a ver desde lo tributario, cuando uno empieza a tener algunos ingresos bastante altos, pues empieza a tener algunas responsabilidades tributarias que no sería nada bueno que las tuviera la persona natural. ¿Listo? Recuerden que una persona natural es aquella que se representa en nombre propio, ¿no? Y no tiene pues ninguna característica en particular. Y existen las personas jurídicas. Las personas jurídicas es una persona ficticia, ¿listo? Que está representada por una persona natural, que es el apoderado o el representante legal. La razón social, pues el nombre que se le va a dar a la compañía, teniendo en cuenta que yo antes debía haber revisado la homonimia. ¿no? La homonimia, ¿qué significa? Pues que no hay ninguna otra empresa que se llame así. ¿Listo? Yo no me puedo llamar igual que otra empresa. Entonces yo debo identificar muy bien que se cumpla con esta característica. ¿Listo? La razón social, la razón comercial puede ser un nombre diferente
de la razón eh, también tenemos el registro de personas naturales, pues como les comentaba, tanto las personas naturales también pueden indicar si quieren que la empresa se represente en, en que a nombre propio o como una empresa. ¿Listo? Entonces, pues el registro de personas naturales que tienen que diligenciar un documento en el RUES en la Cámara de Comercio, presentar el documento privado o la escritura, dependiendo del tipo de sociedad, presentar el RUT, eso ya lo hace la Cámara de Comercio y la solicitud se hará más tardar un mes de haber iniciado las actividades comerciales. Copia del documento de identidad de los socios y del representante legal. Cabe resaltar que el comerciante debe realizar la inscripción en la Cámara de Comercio ante la jurisdicción donde se va a encontrar ubicado. Es decir, si yo estoy ubicado en Bucaramanga, pues tendré que ir a hacer la inscripción en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. ¿Listo? Si voy a estar en Bogotá, pues ante la Cámara de Comercio de Bogotá y así sucesivamente. Todas las cámaras de comercio son independientes. ¿Listo? La Cámara de Comercio y los actos mercantiles. De acuerdo con el Código de Comercio, las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personalidad jurídica creadas por el gobierno nacional de oficio a petición de los comerciantes del territorio o donde hayan de operar. Y yo les decía, yo tengo que identificar en qué cámara de comercio en dónde voy a operar para, eh, para poder desarrollar mi actividad comercial. ¿Listo? Para poderme registrar allí. Eh, ¿Cuáles son las funciones que tiene Cámara de Comercio? Primero, servir como órgano de interés general del comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos. Adelantar económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes. Llevar el registro mercantil, certificar sobre los actos y documentos escritos como prevé el código, dar noticia de sus boletines u órganos de la publicidad de inscripción hechas en el registro mercantil, todas las modificaciones o cancelaciones, organizar exposiciones, conferencias, editar, imprimir estudios, informes relacionados con sus objetivos y rendir en el mes de enero de cada año un informe memorial ante la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas durante el año y así como el detalle de sus ingresos y egresos. De los actos y operaciones de las empresas, entonces la adquisición que pueden hacer las empresas, pueden adquirir bienes para la enajenación o arrendarlos para la comercialización. También pueden hacer operaciones financieras, las empresas de servicios que satisfacen necesidades y las empresas industriales que se dedican a transformar la materia prima. ¿Listo? Entonces aquí está un enlace de toda la normatividad del Código del Comercio. La empresa. Para iniciar el proceso contable de una organización es indispensable hablar de empresas y sociedades teniendo en cuenta la clasificación, características y requisitos, la contextualización de los elementos, contribución de las normas financieras, tributarias, aplicable para cada caso. Por lo tanto, es importante la aplicación de conceptos en los cuales se proponen esta unidad. Definición, clasificación de las estructuras de las organizaciones. Es fundamental comprender que una organización estructura a partir de la integración de recursos financieros, tecnológicos y humanos con el propósito de desarrollar actividades mercantiles. Las empresas pueden clasificarse según su naturaleza, funciones, abarcando desde comerciales, de bienes, hasta la prestación de servicios para su funcionamiento.
requieren talento humano, inversión financiera y una distribución clara de las tareas, elementos esenciales para alcanzar sus objetivos. Bueno, acá hay un videito para que ustedes lo vean y aquí vamos a identificar la clasificación. Según su objetivo, como yo les indicaba hace un momento, pueden ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, ¿verdad? Dependiendo pues de lo que se dedique a hacer. ¿Listo? Con ánimo de lucro habla que pues los socios buscan un lucro o buscan pues que existan unos dividendos y que esos dividendos que hay pues sean divididos o repartidos entre los socios. Básicamente pues es eso. ¿Listo? Según su actividad económica, tenemos pues varias actividades económicas que son agropecuarias, pues son aquellas dedicadas a la producción de bienes agrícolas y pecuarios, por ejemplo, las granjas, las avícolas o cultivos. Tenemos las mineras, las cuales son aquellas empresas que explotan recursos del subsuelo, como las petroleras o las de minerales. Tenemos las industriales, son aquellas que transforman la materia prima en productos terminados, por ejemplo, las fábricas de jean calzado, las comerciales que realizan actividades de compra y venta, por ejemplo, electrodomésticos, supermercados, etcétera. Y tenemos las de servicios, son aquellas que tienen como objeto satisfacer una necesidad, por ejemplo, las empresas de transporte, educación, servicios, entre otros. También tenemos, según la procedencia del capital, tenemos empresas que son privadas, que es decir, nos quisimos reunir unos privados o unas personas y quisimos constituir una empresa. Tenemos las oficiales, que es cuando el Estado coloca un aporte, ¿listo? Y el Estado es el dueño de esa empresa. Y tenemos las mixtas, que quiere decir que es donde el Estado interviene o coloca un capital y también los privados, como puede ser Ecopetrol, ¿no? Según el grupo de representación, nosotros tenemos, esto es para las normas internacionales de información financiera, tenemos 3 grupos, ¿listo? Y dependiendo de cada grupo, se va a llevar la información financiera. Tenemos el grupo 1, que son las empresas que aplican NIF plenas, ¿no? Que ya lo vamos a ver, que son las NIF plenas, que son las NIF pymes. Esto de acuerdo con el decreto 2420 y 2496 de 2015, son aquellas que son emisoras de valores, que quieren decir que emiten acciones y cotizan en bolsas de valores. Entidades de interés público se llaman interés públicos porque porque cualquier público podría comprar acciones. Entidades que tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos o que la planta de personal sea superior a 200 trabajadores. Que no sean emisoras de valores si tienen trabajadores superiores, si tienen trabajadores superiores a 200, pero no emiten valores, corresponderán al grupo número 1. También, si son subsidiarios o sucursales, recordemos que subsidiarios o sucursales quiere decir que dependen de una casa matriz en otro país. ¿Listo? O ser subsidiario o matriz de una compañía nacional que aplique NIF y realizar importaciones o pagos al exterior, ingresos del exterior que representen más del 50% de las ventas. Tenemos la del grupo 2, que son las más, ¿cómo lo diríamos? Las más utilizadas en Colombia, porque el 95% de las pymes son, el 95% de las empresas son pymes. ¿Listo? Entonces allí entran las normas NIF para pymes. De acuerdo con el decreto 2420 y 2496, son empresas que tengan activos totales entre 500 y hasta 30.000 salarios mínimos, porque si pasa a los 30.000 ya sería el grupo 1. O que la planta de personal esté de 11 a 200 trabajadores y que no sean emisoras de valores, es decir, no emitan acciones y sean de interés público. Microempresas que tengan activos totales excluida la vivienda por máximo 500 millones, 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes o planta de personal, máximo de 10 trabajadores, ¿no? Y está en la del grupo 3, que ellos van a tener una contabilidad simplificada para microempresas y que son aquellas que tienen trabajadores no superiores a 10 y que sus activos no superan los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Cuando hablamos de una normatividad o de una contabilidad simplificada, pues quiere decir que ellos no están obligados a emitir algunos estados financieros. ¿Listo? Según la conformación de capital, están las multinacionales, son aquellas empresas que realizan operaciones a nivel mundial, como por ejemplo el BBVA. Grupos económicos son empresas que pertenecen al mismo grupo económico. Por ejemplo, Postobón. Postobón es dueño de Industrias Manuelita y de Peldar, y ellos son un grupo económico. Por ejemplo, nacionales son aquellas empresas creadas en el territorio colombiano, cuentan con una empresa principal y varias sucursales, por ejemplo, Arturo Cayo Panamericano. Y las locales son las empresas que funcionan dentro de la misma localidad. ¿Listo? Básicamente, según la naturaleza, personas naturales o personas jurídicas, que ya después les había indicado un poco, y según el tamaño, que pueden ser micro, siempre y cuando sus ingresos sean hasta 23.000 VTs, las pequeñas, que sus ingresos estén entre las 23.000 VTs y 204.000, la mediana, que sus ingresos estén entre 204.000 y 1.736.000, y las grandes, que sus ingresos sean superiores a 1.736.000. Cuando hablamos de VTs, estamos hablando de algo que se llama unidad de valor tributario. Esta unidad de valor tributario es una medida que saca la Secretaría de Hacienda cada año con el objetivo de entregar una medida o un valor de una medida. Tenemos las del sector servicios, y ahí pues también están expresados los ingresos en VTs, las del sector comercial. ¿Listo? Todo esto que estamos viendo pues les va a servir para su actividad. ¿Listo? Y también por tipos de sociedad. ¿Listo? La constitución de una sociedad es un paso fundamental en el ámbito empresarial, ya que permite a la asociación de personas con el fin de realizar actividades mercantiles bajo una figura jurídica propia. Según el Código Comercio, las sociedades se pueden clasificar en diferentes tipos, cada una de las características específicas que determinan su funcionamiento, responsabilidad legal, comprender su concepto, clasificación y los requisitos para su constitución. Liquidación es esencial para garantizar el cumplimiento. Tenemos aquí las sociedades colectivas. Se requiere como mínimo 2 socios. Para su constitución debe existir mínimo 2 socios. La responsabilidad responde solidaria e ilimitadamente por las operaciones de estos 2 socios. ¿Qué quiere decir? Que si constituimos una sociedad, Andrés y yo, en el evento que la empresa que caiga en crisis, pues los dos vamos a responder. Cuando dice la responsabilidad es ilimitada, quiere decir que vamos a responder hasta con el patrimonio. La razón social, pues que debe tener un nombre. La conformación del capital, pues los socios deben entregar un capital para constituir la empresa. Y las causales de disolución y liquidación: por muerte de alguno de los socios, por incapacidad sobreviniente por alguno de los socios, por declaración en quiebra de alguno de los socios, por enajenación forzada de intereses de alguno de los socios, o por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios. Tenemos la sociedad en comandita simple. Se requiere como mínimo un número de socios, el cual intervienen 2 categorías: los socios comanditarios, los cuales son los que van a dar aportes, y los gestores, que es cuando alguno de los socios tiene una idea de negocio y no tiene la plata, ¿listo?, para ejecutarlo. La responsabilidad: los socios responden solidariamente e ilimitadamente. Responden los socios. ¿Listo? La razón social, pues debe tener un nombre y se debe llamar, se conforma con el nombre completo o apellido por uno o más de los socios colectivos y seguido de y compañía. Finalmente se registran como sociedad en comandita. Por ejemplo, acá hay una que se llama Hermanos Peláez y Peláez. Entonces, así es como se debe crear. El capital los constituye el aporte de los socios comanditarios y de los socios gestores. Entonces, el socio
gestor, que es el que tiene la idea, pues su idea también puede ser valorada para que él tenga un aporte, porque pues la característica, ustedes van a decir, pero profe, luego la característica no era que el socio gestor no colocaba plata, pues él coloca un aporte y ese aporte está pues identificado en valor, en dinero. ¿Listo? Causales de disolución, las causales definidas por el artículo 218 del Código de Comercio, 319 del Código de Comercio, por desaparición de alguna de las categorías de los socios cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto al 50%. ¿Listo? Esta comandita, estas son dos, como ustedes pueden ver, la comandita simple y por acciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia más bien para hacerlo más fácil? Las dos son lo mismo, pero la diferencia es que en la simple, los socios pueden entregar bienes en dinero y bienes en especie, ¿sí? Es decir, un socio puede decir, no, yo voy a entregar un carro, yo voy a entregar unos escritorios, yo voy a entregar una oficina, etcétera. Otro socio puede decir, yo voy a entregar plata, ¿sí? No hay ningún problema. En la de acciones, ¿listo? ¿Qué son las acciones? Son títulos valores. Entonces, básicamente, cuando yo constituyo una sociedad en comandita por acciones, como la sociedad anónima o por acciones simplificadas, yo estoy comprando es unas acciones, que es un título de valor, que me dan derecho a mí de ejercer, sí me dan derecho de ejercer un derecho en una sociedad y sobre esto, con relación para obtener estas acciones, perdón, pues yo entrego un dinero. ¿Listo? La sociedad de responsabilidad limitada, para su constitución debe existir mínimo 2 socios y máximo 25, por eso se llama limitada. Los socios responden limitadamente, es decir, con sus aportes, y si la empresa llega a quedar en quiebra, pues no responden por más. Se forma con el nombre de denominación de la sociedad, seguido con la expresión limitada o LTA. El capital lo constituye en las cuotas de igual valor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Lo vamos a ver cuando empecemos con los registros contables. Dice que cuánto es el valor de la cuota y cada cuota. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, vamos a hacer 4 socios y cada socio va a colocar 20 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una cuota vale 20 millones de pesos. ¿Listo? Básicamente es eso. Todos deben de tener partes iguales o cuotas. La causales de disolución cuando ocurran en pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% y cuando el número de los socios pues exceda el 25%. Estas son las más comunes, estas tres son las más comunes, las limitadas, la sociedad anónima y las SAS. Para su constitución debe existir mínimo 5 socios. En la sociedad anónima responden limitadamente, es decir, hasta con el límite de sus aportes, que eso es una ventaja. Se forma con el nombre de denominación de la sociedad, seguido la expresión SA o sociedad anónima. El capital lo constituye en acciones de igual valor y las causales de disolución puede ser cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto al menos del 50%, cuando el 95% más de las acciones suscritas pertenezcan a uno de los socios. ¿Qué quiere decir? Los socios pueden comprar un número diferente de acciones, entonces un socio puede tener el 10%, otro socio puede tener el 30% y no hay problema. También, ¿cuál es la característica de esta sociedad anónima? Las empresas que están acá en esta sociedad anónima pueden cotizar en un mercado de valores. Esa es la única sociedad que puede cotizar en bolsa de valores. El resto no. Es decir, esta tampoco. La sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificadas. Una de las ventajas es que se puede constituir por uno o más socios. O sea, puede ser como mínimo uno y no tiene límite. Responden limitadamente, es decir, con sus aportes. Se forma con el nombre seguido de las siglas Sociedad Anónima o SAS. El capital lo constituye las acciones de igual valor, las cuales no pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores, es decir, no deben cotizar en bolsa, eso significa, y cuáles son las causales de disolución por vencimiento del término previsto en los estatutos, es decir, yo en los estatutos debo decir si esa sociedad se va a quedar de forma limitada o ilimitada, por imposición a desarrollar actividades previstas en su objeto social, por la inasición del trámite de liquidación judicial, es decir, un juez dice que tienen que liquidar la sociedad por causales previstas en los estatutos, por voluntad de los accionistas, por orden de autoridad competente o por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto del 50%. Si ustedes observan, todas tienen esa misma característica. ¿Listo?
O sea, lo primero que ustedes deben de hacer es identificar si se van a constituir como una persona natural o como persona jurídica. Si se van a constituir como persona jurídica, deben de identificar qué tipo de sociedad van a constituir. De acuerdo con el Código de Comercio, se relacionan los requisitos para la constitución de la sociedad, el cual se realiza así. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes con el nombre de las personas naturales. Se deberá indicar la nacionalidad, su documento de identificación legal con el nombre de las personas jurídicas de la ley y el decreto que se derive. Es decir, personas jurídicas también pueden crear otras personas jurídicas. Es decir, digamos, por ejemplo, Ecopetrol, ellos con su razón social de Ecopetrol pueden crear otra persona jurídica, no necesariamente pues una persona natural tiene que ser. Paso 2, el tipo de la sociedad se constituye, el nombre de este formado se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula, es decir, limitadas, TAS o SA. El domicilio de la sociedad y el de las sucursales que establezca el mismo acto de constitución, el domicilio donde va a operar, el objeto social, es decir, qué es lo que se va a dedicar a hacer, y ahí viene el código CIU. El capital, si va a ser un capital, de cuánto va a ser la inversión, ¿listo? Y dependiendo del capital que van a entregar, cómo lo van a entregar. Y si va a ser mixto, público o privado, pero eso no lo decido yo, eso lo deciden los socios, ¿sí? Si el Estado dice yo quiero montar una sociedad, entonces el Estado es el que va a entregar todo lo pertinente. La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atributos, la forma, las facultades de administraciones, es decir, qué socio va a tener qué porcentaje, quién va a ser el secretario, quién va a ser el presidente de la junta, etc. La época y forma de convocar y constituir la asamblea de socios, eso es súper importante, normalmente se debe hacer a más tardar en marzo, se deben de autorizar los estados financieros, entonces por eso los estados financieros básicamente son aprobados en el mes de febrero. Las fechas deben hacerse inventarios y balances generales de forma que se han de distribuir los beneficios y utilidades, eso lo vamos a ver en contabilidad, los cortes de periodo que pueden ser mensuales, anuales, dependiendo de lo que diga la junta de socios. Por lo general en Colombia se definen, por ahí se activa el micrófono, lo desactivan, gracias, se definen anual, es decir, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre, y eso es un periodo. Contable. La duración, si va a durar un tiempo determinado o va a ser indeterminada. La liquidación, si se va a hacer una liquidación, pues debe de quedar inmersa en la acta de socios. Las diferencias que ocurren entre los asociados o socios con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral, es decir, si los socios no se logran poner de acuerdo, entonces necesitan un tercero, entonces el tercero es el que interviene. El nombre, domicilio, las obligaciones que van a tener cuando esta función no corresponda por contrato a la ley, las facultades, si va a tener revisor fiscal o no, o si están obligadas. Hay algunas que ya están obligadas, dependiendo de su naturaleza, como las entidades sin ánimo de lucro, y debe depender de los ingresos, perdón, un momento. Y los demás pactos que se generen siendo compatibles de índole de cada sociedad, ¿no? Acá lo vemos, el nombre documento, el domicilio legal, el término de la duración, la anunciación clara y completa de las actividades, que es lo que se va a hacer, el monto de capital, el número de cuotas o acciones que se van a adquirir o el valor por el cual se va a constituir, la forma de administración, como el nombre, documento, quién va a ser el presidente de la junta de socios, el secretario, etcétera, y declaración por parte del constituyente o constituyente, sea el caso de representantes o apoderados, también se debe designar quién va a ser el representante o el designado de esa sociedad. Causales de disolución, como contrato, por el vencimiento de términos de la duración del contrato, por la imposibilidad de desarrollar el objeto social, es decir, el objeto social o para lo que fue constituida no se puede hacer, entonces se puede disolver. La reducción del número de asociados, por ley de quiebra, por las causales expresas claramente en el contrato, por decisión de los socios, es decir, los socios dijeron, no, ya hoy no queremos más tener esa sociedad, entonces vamos a disolver, se disuelve. Por decisión de una autoridad competente o por las demás causales establecidas en la ley. ¿Qué se va a hacer para liquidar
La liquidación de una sociedad hace referencia a su terminación definitiva, la cual deriva las causales disoluciones presentes anteriormente a las demás señaladas de forma específica conforme al tipo de contrato. Entonces, ojo, si yo voy a decir que voy a dejar de hacer actividades y ya yo digo, no, pues yo voy a dejar de operar y entonces no voy a hacer nada más, entonces ya quedó disuelta, no, hay que surtir un trámite ante la Cámara de Comercio, ante la DIAN, porque si no, pues sigue corriendo renovación de Cámara de Comercio e impuestos hasta que no se haga la disolución de forma formal. Los procesos de liquidación pues llevar una reunión con la Junta Directiva donde se realice el acta que relacione las causales de disolución presentadas, que que hagan parte del objeto de la liquidación, registrar el acta de disolución ante la Cámara de Comercio, nombrar un liquidador. Esto es si dan unos activos, o si quedan unos activos a distribuir, se nombra un liquidador, el cual puede ser el mismo representante legal, aunque la Cámara de Comercio indica que si quieren, ellos pueden prestar el servicio, pero cobran. Informar a las entidades de control supervisional público y generales que la sociedad se encuentra en liquidación. El liquidador debe cancelar pasivos extintos o externos y distribuir el remanente entre los socios. El liquidador realizará el proyecto de liquidación de acuerdo con la información financiera. Citará una reunión junta directiva para aprobar el proyecto de liquidación, registrar el acta de liquidación de Cámara de Comercio y solicitar la cancelación de RUT ante la DIAN. La cancelación, la DIAN la hace si está al día en impuestos. También hay fenómenos que suceden como la transformación, es decir, la transformación en una reforma estatutaria, la cual puede cambiar el tipo de sociedad, por ejemplo, pasándolo de sociedad anónima a SAS, y la fusión, esto se da cuando una empresa compra otra, ¿listo? Y queda una sola y se fusiona. Las normas comerciales, laborales, tributarias e información financiera para la constitución de la empresa. Para constituir una empresa es importante dar cumplimiento a los requisitos comerciales, laborales, tributarios y de funcionamiento, sin olvidar aplicar adecuadamente las normas internacionales de información financiera y llevar a cabo el proceso contable de forma satisfactoria. A continuación, ¿qué pasa? A continuación, regálenme un segundo. Acá. Entonces, para llevar a cabo el proceso de forma contable, de forma satisfactoria. A continuación, se relacionan las normas asociadas a esas normas contables, identificar el tipo de empresa que se desea constituir, se tiene en cuenta la figura de persona natural, persona jurídica, verificar ante la Cámara de Comercio el nombre con el fin de evitar que se encuentre en el sistema creado, adicionalmente conformar la actividad del código CIU, dependiendo del tipo de empresa o sociedad. Se debe generar la escritura pública o documento privado, diligenciar y presentar el RUES ante la Cámara de Comercio. Y una vez diligenciados, los formularios pendientes se generará la inscripción en el registro mercantil. Las normas laborales, pues se debe tener en cuenta qué tipo de trabajadores se va a tener, si son trabajadores o prestadores de servicios, si son trabajadores, pues la afiliación a todo el tema prestacional. Las normas tributarias, dependiendo del tipo de régimen tributario, esto les va a quedar más claro cuando empecemos a ver normas tributarias, por ejemplo, si es responsable de renta o no, o si es de régimen simple de tributación o no. Normas de funcionamiento, aquí pues los certificados de SAICPA Simpro, bomberos, policía si es necesario, sanidad, entre otros, y identificar pues las normas de información financiera, teniendo en cuenta la ley 1314 y lo que identificábamos hace un rato. Recuerden que vimos tres grupos, el grupo 1, 2 y 3. El grupo 1 corresponde a las NIF plenas, el grupo 2 corresponde a las NIF pymes, el grupo 3 a la contabilidad simplificada, el cual aplica las normas. Veanlo acá, NIF plenas, NIF para pymes y contabilidad simplificada. ¿Listo? La información de los decretos relacionados anteriormente, acá están los decretos, quieren ahondar, y está la norma técnica que habla de los grupos. La administración, el término de administración existe desde la época primitiva, donde se realizaban trabajos rudimentarios, toma importancia a partir de la revolución industrial, atendiendo las necesidades de coordinar esfuerzos y organizar las actividades según en general la productividad y la eficacia. Entonces,
administración ha estado marcado por diversas corrientes teóricas que han contribuido a la evolución de la gestión organizacional, desde la administración científica hasta la escuela neoclásica. Cada enfoque aporta a mejorar la eficiencia y la estructura de la forma de toma de decisiones en las organizaciones. La siguiente tabla representa una guía. Tenemos la administración científica, que da la importancia del manejo de los incentivos de la selección de personal, la clásica de Henry Fayol, que desarrolló las áreas funcionales que debe tener la organización. De igual manera se establecen 14 principios de la administración. La escuela humanística tiene énfasis en los valores humanos, motivación, liderazgo. La escuela estructuralista, en la cual relacionan tipos, autoridades, estructuras, descentralización, manejo de conflictos, buscan la interrelacional. Y la escuela neoclásica tiene en cuenta la administración por objetivos, profundización de los objetos administrativos o el proceso administrativo y hace énfasis en un modelo actual. Los principios básicos de las áreas funcionales, y ojo que teniendo en cuenta esto, viene asociado a la misión, visión que ustedes deben de entregar. Las organizaciones se estructuran en diversas áreas funcionales que permiten coordinar, optimizar sus operaciones, definidas por Henry Fayol, abarcan las funciones técnicas, comerciales, financieras y de seguridad, contables y administrativas, cada una con rol específico dentro de gestión de empresas. Su correcta aplicación contribuye a la eficacia. Las funciones técnicas son de las actividades productivas y las funciones comerciales están relacionadas a la compra y venta. El proceso administrativo es un conjunto de pasos que se aplican en una empresa para llevar a cabo una actividad que contribuye al cumplimiento de los objetivos propuestos para las etapas. La planeación también es importante. La filosofía son los valores y principios que aplica la empresa para el desarrollo de su objeto social, ratificando su compromiso con la sociedad. El número de identificación tributaria ya lo vimos acá. La visión es lo que se espera. Y ojo que acá el entregable que ustedes tienen que realizar. Es lo que se espera en un futuro. Por ello, se implementan estrategias que contribuyan a resultados específicos. Es importante que sea inspiradora y actualice conforme a los cambios del entorno. O sea, yo no puedo tener la misma visión de hace 30 años. Seguramente va a cambiar. Debe haber unos objetivos específicos. Deben ser medibles y cuantificables en el tiempo. Hace referencia a los resultados a alcanzar. Las políticas son lineamientos que diseña e implementa la empresa para el desarrollo de diferentes actividades. Las estrategias son las acciones en las cuales se implementa el cumplimiento de objetivos, y los programas relacionan el conjunto de actividades, responde al tiempo y recursos involucrados para llevar a cabo las estrategias. Y los presupuestos también son súper importantes. Hay una parte técnica donde ustedes van a ver presupuestos y aquí se definen los recursos terminados cuantificables para los programas que contribuyan a alcanzar los objetivos. Es decir, los presupuestos es lo que yo debo de tener presente para gastar en un periodo determinado y que mi objeto se cumpla. La organización, esto les va a servir para realizar el organigrama. Está la línea militar, las decisiones son tomadas por una persona, por lo que se decide la autoridad en la empresa ejercida por esta, y que los subalternos reportan otras actividades relacionadas. Tenemos la línea funcional, las funciones son asignadas a diferentes áreas de la empresa con el fin de alcanzar los objetivos mediante el esfuerzo colectivo. Y el staff, que esta es una estructura que se está viendo actualmente en las empresas. Esta estructura se combina la autoridad directa con la asesoría de un profesional para llevar a cabo los procesos organizacionales, como lo podemos ver acá el asesor jurídico, y la matricial, es decir, en términos generales es utilizada para grandes empresas donde se combinan todos los recursos materiales, actividades específicas a un proyecto. La dirección en esta etapa se materializa los planes, programas, teniendo en cuenta la asignación de los recursos responsables, tiempo de actividades, es decir, lo que vimos anteriormente, establecidas en la etapa de planeación. Para llevar a cabo el proceso de forma satisfactoria se requieren habilidades como liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, motivación, actitud, responsabilidad, administración de tiempo, innovación, creatividad, disciplina y cultura organizacional. Es por esto que es importante seleccionar cuidadosamente el personal que ejecutará los planes propuestos. El control también es muy importante en estas etapas del proceso administrativo, pues se verifica que los programas que hayan desarrollado conforme a lo planeado, teniendo en cuenta el manejo de los recursos de forma eficiente. Además, permite observar posibles desviaciones con el fin de implementar
las acciones correctivas, es decir, siempre se debe ejecutar el control. ¿Listo? Para realizar el proceso de control se debe contar con los elementos de medición, los indicadores de gestión, los cuales permiten valorar los resultados obtenidos y los recursos consumidos. El seguimiento de resultados conduce a la mejora continua. Y listo. Esto es lo que teníamos planeado para ver hoy. Como les indiqué al principio, el objetivo es que ustedes vayan adelantando las actividades. La guía tiene un tiempo bastante amplio, pero el objetivo es que esta semana con este material salgan ya de la primera, creo que les da para la primera y la segunda actividad. Tengan presente que lo que les indiqué hace un rato. Desde hoy les empecé a calificar las actividades de inducción. ¿Listo? Muy seguramente en nuestro curso de la semana quedarán todas las actividades calificadas. ¿Listo? Ya en un rato pues les voy a subir la clase grabada o mañana a primera hora y les hago el mismo anuncio con el enlace y se los envío a sus buceros o a los grupos que yo vea por ahí. ¿Listo? Diego, buenas noches, cuénteme. Instructor, buenas noches. Qué pena, no quería molestarlo. Yo vi que usted ya calificó pues unas actividades de inducción, ¿sí? Usted se dio Pero, crucigrama donde no sí, era. señor. Entonces Ajá, ahí, gracias Diego pero por no la me pregunta. salía para hacer Para otro subirlo, intento. listo, envíeme un correíto, o sea, contándome el tema y yo lo ajusto y le respondo el correo, ¿vale? Pero en el correo no me Sí, vaya a enviar el señor. trabajo, sino que por favor para que me habilite el segundo intento y yo se lo habilito, ¿vale? Sí, señor. Lo que pasa es que, pues como se dijo que ya habían dos intentos, desde la clase pasada, pues yo intenté subirlo, pero pues no salía ninguna opción. Incluso le mandé pantallazos a la vocera, pero pues no me Eso no me respondió. preocupa. No, igual, si la vocera no me responde, tal vez no es culpa de ella, sino que yo a veces no veo los mensajes. ¿Listo? Entonces, Diego, Bueno, sí. envíeme un correíto y yo le ajusto el tema. Otra observación para los chicos que me entregaron un trabajo. Hubo algunos y tengan presente que la calificación es de 1 a 100. Ustedes pasan con el 75%, ¿sí? Yo a algunos les coloqué entre 80, 85, 90, 95, 100. La nota de 100 es que está todo ok, la nota de 90 es que cumple con lo requerido, pero sin embargo yo les coloqué unas observaciones. Por ejemplo, lo hicieron pues en una diapositiva o en Canva, pero faltó profundizar en el tema. Y otros lo hicieron en Word. Entonces yo les pido pues que para futuras entregas, que sean un tema, si piden una presentación, que lo hagan de forma interactiva, como lo pide como lo pide allí la rúbrica. ¿Listo? Esperanza. Hola, buenas noches, instructor. Buenas Mira, lo noches. que sucede es que no había podido ingresar a ninguna clase y pues realmente es la primera clase a la cual ingreso y sí estoy un poco perdida, no sé realmente de qué trabajo ¿Por qué no están habías podido hablando ingresar a las otras? porque no tenía el link. Hasta el día de ayer ingresé nuevamente al correo, validé que ¿Tenías había acceso a como, Sajuna? En Sajuna yo les coloqué el enlace. sí, Entonces, pero y en como Sajuna te están las clases indico, grabadas. no me sale o cómo hago para verificar esas clases grabadas, porque realmente sí estoy como un En poco no, anuncios estoy muy después de que se acabe perdida. la clase, yo les subo el enlace de la sesión. Pero la recomendación es ver la sesión, entregar los trabajos a más tardar la otra semana de los que estamos hablando y adelantarse. ¿Listo, Esperanza? Y ya con las sesiones te va a quedar más claro. En los anuncios están cada una de las sesiones que hemos tenido. Hay un grupo estipulado que yo también, ¿qué hago para que ustedes no se pierdan? Subo el enlace en los anuncios y sin embargo trato de enviarlo a todos los grupos. ¿Listo? Germán, buenas Ok, noches. voy a verificar en los Dale, anuncios porque realmente no me sale la por información y favor, sí, no he hecho absolutamente nada, estoy muy escribe, perdida. por favor, escribe a qué grupo perteneces para que te agreguen a ese chat de esos grupos. ¿Listo? Porque hay un WhatsApp. El Cada grupo, grupo es el código no, del... el chat de WhatsApp. La ficha es el número de la ficha, el grupo. ¿Listo? Entonces, si quieres escribir
escribe qué grupo es y que el compañero o el vocero te envíe el enlace para que tú, por favor, te agregues a ese chat y estés pues más al tanto del tema. ¿Listo? Germán, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Sí, tengo aquí varias inquietudes. De Tranquilo. pronto, la primera sería de la calificación de pronto de la que usted menciona. Ahí estuve consultando, aparece pues la A de aprobado, pero no aparece de pronto el valor que comenta usted hasta 100 puntos, ¿no? Lo que pasa es que a veces ven los 100 puntos o no, pero recuerden que en el SENA se clasifica bajo de A o D. Es decir, si yo coloqué 80, a esa persona le va a aparecer A. Si yo coloqué Ok. 100, a esa persona le va a aparecer A. Ah, Si pero ese no coloqué lo vemos setenta y nosotros, ese cuatro, puntaje. es que a veces lo ven y a veces no lo ven, Germán. Ah, ok. Sí, sí, Y listo, si sí, yo les señor. coloco 74, ahí sí les aparece D. ¿Listo? Entonces, si les Sí. aparece A, pues no se preocupen, vean las recomendaciones. Yo a todos les coloco una recomendación. Si el trabajo no está para mí al 100%, yo les coloco una recomendación para que los tengan en cuenta para los trabajos futuros. ¿Vale? Sí, doctor. Y doctor, lo otro es lo siguiente, es que Señor, en una de tranquilo. las evidencias que fue la de crucigrama, pues yo me Sí. adelanté y la envié en formato de Excel, que era la que estaba ahí, lo hice antes del encuentro. Pero su mensaje habilitó los dos envíos, pero no aparece el botón para volverlo a enviar. Eh, eh, bueno, Dejamos entonces, ver si Germán, en... si no se Sí, preocupe, si yo lo veo que cumple con lo establecido, así esté o en otro formato esta actividad, yo la califico, así que no se preocupe. O sea, la califico bien. ¿Listo? ok, ok. Listo, todo lo otro es lo siguiente, es entonces para la semana entrante queda la actividad de las infografías, ¿cierto? Sí, entonces yo les recomiendo, o sea, todas las actividades en esta guía nos vamos a demorar más o menos un mes o 2 meses, ¿sí? Yo que les Sí, recomiendo adelantando las actividades. Ya con lo que vimos hoy, ustedes pueden adelantar, creo que 2 actividades. ¿Listo? Entonces mi sí, la infografía. recomendación, De exacto, pronto sí tendría de pronto alguna aclaración adicional sobre el informe técnico, o sea, qué más o menos cantidades, o sea, la infografía está es claro como que es una infografía, eso lo consultamos, pero de pronto en el informe, aunque no he revisado el Bueno, documento que entonces él vamos a nos... hacer lo siguiente, hermano. Échenle la revisada y la Sí, próxima, que ya no lo encuentran, arrancamos con ese tema del informe técnico, ¿vale? ok, ¿Listo? listo, doctor, muchas gracias, muy amable. Bueno, Germán, cualquier cosa me van contando, ¿listo? Ok. Gracias. Profe, para comunicación con su merced por el correo, Eh, los, los como voceros. vocero, estoy como vocero de una ficha. Bueno, entonces me escribe directamente al WhatsApp, hermano. Listo, y yo Ok, trato, qué pena si los voceros me han escrito y no les he respondido porque a veces pasa y les pido que me entiendan. O sea, al día, si les muestro mi celular, hay veces que tengo 700 mensajes sin responder. Entonces les pido que me comprendan un poco y si no respondo hoy, vuelven a escribir mañana y yo fijo lo reviso y le respondo, ¿vale? Caterín, gracias. no Doctor. señor, con gusto. Profe, iba a preguntar lo mismo de mi compañero, pues a mí me salió, ay, como estabas ahorita comentando que salían los números, pero ya pues me quedó claro. Bueno, Caterín, Sí, muchas gracias. mucho gusto. Adriana, Instructor, buenas noches para todos compañeros. Una pregunta, es que a mí solo me aparece la infografía calificada, el resto de sí, actividades no me aparecen no calificadas. se preocupen porque solo alcancé a calificar la infografía. El resto de actividades, muy seguramente las calificaré hasta el viernes. ¿Listo? De igual forma, pues yo les voy contando para que Perfecto, todos vayan gracias. viendo qué es lo que he calificado y qué no, para que no tengan ese inconveniente. Ay, a mí me calificó esto. Normalmente yo cojo todos los cortes y califico lo mismo para que después no me digan, a mí me calificó también el crucigrama y otros digan, pero a mí no me lo ha calificado. Entonces yo hago cortes, entonces yo les voy contando qué es lo que ya he calificado. ¿Listo? Gracias, Adriana. Jason, Hola, buenas noches, profe. Es que la verdad yo también, es la primera clase que entro, pues no sé si esto es una clase de inducción o como tal es una clase inicial, porque es que a mí me operaron el 1 de octubre, entonces no he tenido apenas la primera clase, como te digo, que he entrado. Entonces, pues, como dijo la compañía, estoy un poquito desorientado y pues hasta ahorita ingresé al grupo. Y pues como no veo nada, que no han mandado nada, entonces no sé si todavía tenga tiempo para enviar los trabajos que han tiene hecho o tiempo que han hasta dentro de presentado. 8 días. ¿Listo? Hasta Jason, dentro de 8 días. no, ustedes no, acá como
Sí, Jason, hasta dentro de 8 días. Listo, profe. ¿Listo? Ver lo mismo, revisar los anuncios, revisar las clases grabadas y poner días. Listo, profe. ¿Las clases pregrabadas quedan en este grupo o toca literalmente entrar a la No, plataforma Sajuna para ver? Ojo, Jason, y recomendación para los que no han ingresado. Tienen que ingresar porque en las primeras sesiones yo expliqué cuándo se da para deserción. Si ustedes llevan un tiempo sin actividad en la plataforma, se da para la deserción. Entonces, la recomendación, todo está en la plataforma. Yo trato de enviar los enlaces por los grupos por un tema de rapidez. Sin embargo, yo les Claro. coloco todo en la plataforma. ¿Listo? Ah, Jason, listo, para en la que plataforma desde la como tal en Sajuna plataforma está todo. Entonces, listo, profe, muchísimas gracias. con mucho gusto, Jason. Angie, Buenas noches, instructor. buenas noches, cuéntame. Tengo una pregunta. Digamos, usted dijo que ya había calificado, digamos, algunas. A las que le puso a, digamos, ¿se puede volver a hacer el trabajo y subirlo o Pues ya mira, la calificación así? pues ya la pasa, ¿sí? O sea que, o sea, no me vayan a malinterpretar lo que voy a decir. Que así, por ejemplo, yo saqué 80 y Angie sacó 100, ¿sí? Ambos pasamos, ¿sí? Muy seguramente en los que yo les pongo 80 o les pongo menos de 100, les coloco ahí una observación. Esas observaciones que yo les coloco, ténganlas en cuenta para la siguiente entrega. ¿Listo? Entonces, como no tienen D, entonces no es necesario hacer otra entrega. ¿Listo? Entonces, así que no se preocupen. ¿Vale? Vale, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Ani. Freddy, Profe, buenas noches. La pregunta mía sería, en el tema de las empresas, ¿se puede crear un banco o una entidad financiera? otra vez me repite la pregunta, es que no le entendí, qué pena. O sea, en el tema de las empresas, ¿se puede crear un banco o una entidad financiera? Sí, también se pueden crear, pero estas están reguladas por la Superintendencia Financiera y estas sí requieren un capital mínimo. Creo que el capital mínimo para el año pasado eran 20.000 millones de pesos. Si yo ahí digo, no, voy a crear un banco, pues la Superintendencia Financiera me va a decir, tiene 20.000 millones de pesos, si los tiene, cree el banco, si no, no. ¿Y por qué esto lo hacen? Pues por un tema de la economía, ¿sí? Porque si no, todo el mundo empezaría a crear bancos y hubo una crisis en los 90 donde las cooperativas de ahorro se quedaron sin plata y quebraron muchas personas. Entonces, ese es un control que existe más o menos desde los 90 con ese objetivo. Esa es la razón por la cual piden un capital mínimo para crear un banco, ¿sí? También piden, si yo voy a crear una cooperativa de ahorro, también piden un capital mínimo, pero no es tanto como el del banco. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Bueno, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Yo creo que recuerden que siempre vamos a utilizar los mismos enlaces que yo a veces veo los chats y, que por qué enlace, que por qué enlace, que porque siempre va a ser el mismo. ¿Listo? Ya yo creo que mañana en la mañana les estoy enviando la sesión grabada para que por favor le cuenten a sus compañeros que ya está la sesión grabada, que hay unas actividades. Recuerden lo que yo les digo, esto es una formación virtual, autónoma, entonces no se dejen coger el tema. Cuéntame, Esperanza. Hola, buenas noches. Sí, ya efectivamente estoy validando los enlaces y ya hay 2 clases. Para poder entregar el trabajo, ¿aún tengo tiempo validando las 2 clases? Sí, lo que yo te digo, tienes plazo hasta dentro de 8 días. Por ahí también alguien me escribió, profes, que ya no me dejan subir las actividades. Lo que les dije la clase pasada, a esta actividad de inducción, yo no le coloqué fecha límite, entonces se supone que las pueden seguir subiendo. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Muchachos, muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias por el tiempo. Si tienen dudas, igual nos vamos a ver dentro de 8 días. ¿Listo? Teniendo en cuenta que esta guía es tan larga. Tendríamos problemas es cuando la guía no solo nos da una semana, que toca es tener todo ya para allá, pero esta guía está bien lejitos, entonces mi recomendación, vayan trabajando, vayan validando las actividades, revisen Sajuna y las dudas que tengan, las validamos ya cuando vayamos a iniciar clase dentro de 8 días. Señor Germán. Y pero, instructor, de pronto de las otras competencias, ¿hay alguna información de las que están ahí en la guía de No, Germán, comunicación? ¿No? qué ¿Todavía pena, no? hay información que yo no poseo, ¿sí? Por Sí. ejemplo, pondría y gracias por la pregunta, pondría que ustedes también
arrancarían con el instructor de TIC y con el instructor de comunicación. Entonces, antes de que ustedes inicien esas competencias, el instructor me llama a mí y me dice, profe Miguel, ¿ellos qué días tienen libre? Entonces yo les digo, no, ellos tienen libre tal día, por ejemplo, para que no se nos cruce el tema de los días. Pero por lo pronto no me han dicho nada desde la coordinación y ningún instructor se ha comunicado conmigo. ¿Listo? Entonces hay que tener paciencia con las transversales. Muchas veces nosotros tenemos casos en los cuales las transversales pasan al último trimestre, entonces hay que tener un poco de paciencia. Apenas yo sepa algo, les estaré informando a ustedes. Así es, profe. Chicos, mil gracias, que pasen buena noche y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao. Feliz noche para todos. Bien. Hasta Feliz luego, noche, hasta gracias. luego. Gracias, feliz Hasta luego. noche para todos. Adiós. Feliz noche para todos. Adiós. Hasta luego.